La revista National Geographic dice que en la Tierra hay 60.065 especies de árboles. Piensen, 60.065 especies de árboles. Especies. Cada especie tiene miles o quizás millones de árboles. Y la función de esos árboles es bien variada, pero hay una que es muy interesante. Los árboles, cuando respiran, absorben el dióxido de carbono, que para nosotros es veneno, y exhalan oxígeno, que para nosotros es vital. Sin oxígeno no podemos. 3 minutos sin oxígeno y ya, estamos mal. Nosotros exhalamos dióxido de carbono que ellos usan y ellos exhalan oxígeno que nosotros usamos para vivir. Entonces los árboles cumplen una función de darnos vida, de sustentar nuestra vida física. Cada vez que respiramos estamos sustentando nuestra vida física, no podemos dejar. Pero la Biblia habla de un árbol que no da la vida física solamente, sino que da la vida espiritual y la sustenta. Es el árbol de la vida. Si usted ha asistido a nuestro culto en los últimos domingos, recordará que estamos hablando de Génesis capítulo 3 y hemos hablado de la estrategia de la serpiente para que Eva comiera del fruto prohibido. Hablamos de los errores de Eva que la llevaron a comer del fruto prohibido. Y hablamos de los errores de Adán que causó finalmente la caída catastrófica de la humanidad. Pero en todo ese escenario hemos hablado del árbol del conocimiento del bien y del mal, de Adán y Eva, de la serpiente, pero ahí también está el árbol de la vida, silencioso, quietico, y no hemos hablado de él. Entonces hoy toca hablar del árbol de la vida, el árbol de la vida. Entonces no hay muchos versículos en la Biblia que hablan del árbol de la vida, unos pocos. Entonces me puse a leerlos y a meditar en ellos, y lo que encontré lo clasifiqué en 3 puntos. El primer punto es la oportunidad de comer del árbol. El segundo punto es la inconveniencia y el tercer punto es la segunda oportunidad de comer del árbol. Vamos con la primera, la oportunidad de comer del árbol. Lo encontramos en Génesis 2, 8 y 9. Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado, e hizo Jehová Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida, ¿dónde? En medio del huerto. Noten ustedes lo que está pasando. Dios pone un huerto y en el medio del huerto pone el árbol de la vida, ¿no? Entonces lo que Dios está es creando una situación que Dios está intentando que el hombre coma del árbol de la vida. No lo está obligando, pero está creando la situación para que el hombre lo haga. Hay una ley biológica que dice que la vida procede de la vida. Eso no hay que explicarlo mucho. Quiere decir que una cosa muerta no puede dar origen a algo vivo. Imposible. Esa ley biológica en lo espiritual también se cumple. La Biblia está de acuerdo con esa ley. La Biblia nos dice que la vida física comenzó porque Dios la creó. Viene de un ser vivo. Y la vida espiritual también. Y aquí nos está hablando de un árbol de la vida, de la vida. Si comparamos Génesis 2, hay un cuento, una narración en Génesis 2, comparamos esa narración con la construcción del tabernáculo en el desierto, cuando los israelitas iban de Egipto a la tierra prometida. Dios le mandó a Moisés que construyeran un tabernáculo. Vamos a comparar
Génesis 2 con ese tabernáculo. Porque hay dos relatos de la creación. Para los que no sabían, entérense. El primer relato está en Génesis 1 y está descrito por días. Y luego está el relato de Génesis 2, que habla de Dios formó al hombre del polvo de la tierra y la costilla y Eva y todo eso. Son diferentes, pero son complementarios. Y los que han estudiado muy bien el capítulo 1, eruditos que saben de las civilizaciones antiguas y del hebreo y todo eso, dicen que ese primer relato sigue el patrón de la construcción de un templo. O sea que lo que Dios estaba creando era un templo, la tierra es un templo. Si seguimos con esa idea de que la tierra es un templo, entonces capítulo 2 quiere decir lo siguiente. Vamos al tabernáculo primero. El tabernáculo era un templo portátil que se podía armar, transportar rápidamente y armar rápidamente. Y había personas encargadas cada una de una parte, así que rapidito lo desarman, rapidito lo arman. Ese tabernáculo era muy sencillo, un salón pequeño dividido en dos por una cortina muy gruesa. La primera parte es el lugar santo y la segunda parte el lugar santísimo. El propósito del tabernáculo era que Dios estuviera en medio de su pueblo. Ahí en el lugar santísimo estaba el arca de la alianza, que era una caja donde estaban el maná, la vara de Moisés y las tablas de la ley. Y tenía una tapa, y en esa tapa habían dos querubines cubriéndola. Los querubines son seres angélicos encargados de cuidar el trono de Dios o la presencia de Dios, para que tengan eso en mente. Entonces, ahora nos vamos a Génesis 2. ¿Qué tenemos en Génesis 2? Tenemos que la tierra es el lugar santo. El jardín del Edén es el lugar santísimo. Y en medio del jardín del Edén o lugar santísimo está el árbol de la vida, la presencia de Dios. ¿Me están siguiendo? ¿Ya? Esa comparación es muy, muy interesante. Entonces, en este orden de pensamiento, cuando usted ve toda la historia bíblica, va a encontrar varios puntos de referencia. Y un punto de referencia es muy importante. Es el jardín del Edén, el tabernáculo, que cuando se volvió viejo construyeron el templo de Jerusalén, que es lo mismo que el tabernáculo, pero de piedra. Y después está la iglesia, hecha de piedras vivas. Y después de la iglesia, en Apocalipsis, tenemos la nueva Jerusalén, donde no hay templo, porque Dios mora en esa ciudad. Es una ciudad templo, la nueva Jerusalén. Y en esa nueva Jerusalén está de nuevo el árbol de la vida, ahí aparece. Entonces, ¿qué nos está diciendo estos puntos históricos? Que Dios siempre ha anhelado vivir en medio de su pueblo. Que Dios siempre ha deseado ardientemente tener comunión con nosotros y lo intentó de una manera y lo intentó de otra y lo intentó de otra y lo intenta de otra y al final Él se va a salir con la suya. Porque eso es lo que Él quiere. Entonces, esos puntos claves son muy interesantes. Vamos ahora a Génesis capítulo 2, verso 15, donde dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Quiero que recuerde que en el huerto, en medio del huerto está el árbol de la vida. Ahora Dios pone al hombre ahí en ese huerto donde está el árbol de la vida. Y además de eso le da un mandamiento. Pueden comer de todos los árboles menos de este. Entonces, si usted junta todas estas narraciones, se va a dar cuenta que Dios está intentando que el hombre coma del árbol de la vida. No lo quiere obligar, pero está procurando, está intentando. Pero aparece la serpiente descaradamente y miente. Esa sí habla de una manera que no le corresponde, pero lo hace. Y Adán y Eva pues cometen errores y caen en eso. Ya sabemos que no comieron del árbol de la vida, no quisieron. El árbol estaba ahí.
quieto, esperando, como todo árbol, que alguien estire la mano y coma de su fruto. Pero no lo hicieron. Comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, que quiere decir usurparse el poder de decidir qué es bueno y qué es malo. Y eso entonces crea el segundo periodo, que es el periodo de la inconveniencia de comer del árbol de la vida. Ahora no es conveniente comer del árbol de la vida. Miremos Génesis 3:24. Allí dicen unas cosas muy interesantes. Dice, echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto del Edén, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Note las cosas que están pasando. Número uno, lo echa del jardín al hombre. Los comediantes dicen que Dios los echó por no pagar arriendo, pero eso no es así, ¿verdad? Ese no es un chiste, esto es una cosa muy seria, porque fíjense bien, primero Dios está tratando de que coman, ahora está asegurándose de que no vayan a comer. ¿Cómo lo hace? Los echa del jardín, luego pone querubines a guardar el jardín para que no entren. Los querubines son los que guardan el trono o la presencia de Dios. Y además una espada que guarda el camino, una espada ardiente que guarda el camino hacia el árbol de la vida. O sea, Dios no quiere por ningún motivo que comamos del árbol o que la humanidad coma del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque antes quería y ahora está asegurándose de que eso no vaya a pasar. Buena pregunta, ¿verdad? Hagámonos otra pregunta. ¿Cómo eran Adán y Eva antes de comer del fruto prohibido? Para saberlo, vamos a Génesis 1:31, que es donde termina el primer relato de la creación antes de que comience el segundo. ¿Cómo termina el primer relato de la creación? En Génesis 1:31. Dice que Dios vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Entonces, antes de que el hombre comiera del fruto del conocimiento del bien y del mal, era bueno en gran manera. Adán y Eva eran buenos en gran manera. Si comen del árbol de la vida, vamos a tener gente en el planeta buenos en gran manera. Y entonces esto aquí iba a ser un cielo, una maravilla, pero no pasó eso. Ahora que comieron de ese árbol venenoso, entonces ya no son buenos en gran manera, ahora tienen el potencial de ser malos, son malos, pero tienen el potencial de ser malos en gran manera. Está la situación peligrosísima. Lo que Dios está haciendo es no tanto protegiendo al árbol, sino protegiendo a la misma humanidad de una vida peor. Porque imagínense este planeta poblado por gente que va a vivir siempre, ¿no? Pero malos en gran manera. Si una persona sube al poder 10 años o 30 o 40 años y hace unos desastres y unos desórdenes y unas matazones y abusa en 10, 20, 30, 40 años. Imagínense cómo sería tener a Hitler todavía. ¿Cómo sería tener a Nerón, que quemó Roma y acusó a los cristianos? ¿Cómo sería tener al faraón de Egipto todavía por aquí? Esto sería tenaz, no se puede. Sería desastroso. Por eso cuando la humanidad multiplicó la maldad, entonces Dios mandó el diluvio y de ahí en adelante ya los hombres no van a vivir 500, 800, 900 años. Van a vivir 120 años. Porque si viven muchos años esto se vuelve peor. Y ahora vivimos 70 años. No, eso es lo que dice la Biblia. Voy a cumplir 77, viviendo horas extras. ¿Ya?
Horas extras, porque dice, y en los más robustos va a ser 80 o 90, ¿no? Que Dios me dé hasta los 90, ¿verdad? Pero bueno, cuando toca, toca. Cuando toca, toca. Porque de veras tampoco es que sea tan bueno vivir en un mundo como el que estamos viviendo. A veces uno se siente como extraño de tanta maldad que hay. Entonces, esto es un desastre. Nosotros a veces nos impresionamos con las maldades que ocurren en el mundo y nos ponemos la mano en la cabeza. Pero miren, hermanos, si usted estudia la historia de la humanidad o lee, se va a dar cuenta de capítulos en la historia de la humanidad horrorosos, desastrosos, terribles, tenaces de maldad, que se va a quedar aterrado. Nada más en el siglo pasado, siglo XX, hubo 2 guerras mundiales. Y cuentan que cuando salieron los soldados para la Primera Guerra Mundial, salieron marchando muchos de ellos muy contentos, muy felices, ¿no? Porque iban para la guerra que ellos habían oído hablar o habían visto cómo era, pero iban valientemente, ¿no? Pero no sabían que existían nuevas armas, como la ametralladora, por ejemplo. Y ya habían aviones que tiraban bombas. Y eso fue el caos, fue horrible. Y pocos años después vino la Segunda Guerra Mundial. Y eso terminó con la bomba atómica, donde la piel de la gente se derrite, ¿no? Es mejor que cuando la bomba caiga, me mate, que me deje vivo, porque es peor. Entonces, el más grande desastre. Y fuera de eso, los campos de concentración, donde metieron a los judíos. Y entonces cuando los rusos venían por un lado, invadiendo Alemania, y por el otro lado los aliados, y se encontraron con los campos de concentración, esa gente ya venía aterrada de lo que le había tocado vivir, viendo a gente morir y matando gente. Y ya estaban brutalizados, de matar gente estaban brutalizados. Y llegan y se encuentran con los campos de concentración y se quedan aterrados. No lo podían creer, la maldad que los alemanes habían hecho con los judíos. Entonces, ¿para qué queremos un mundo donde la gente vive siempre, pero es así de mala? Entonces, por eso Dios se aseguró de que la humanidad no comiera del árbol del bien y del mal. Perdón, del árbol de la vida. Muchas gracias, hermana. Gracias. Ese punto es muy clave. Entonces, para comer del árbol de la vida hay condiciones. Primera condición está en Apocalipsis 2:7. Apocalipsis 2:7. Ahí en Apocalipsis 2:7 dice, a ver, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, con mayúscula, o sea, el Espíritu Santo, dice a las iglesias, con plural, a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está, ¿dónde? En medio del paraíso de Dios. Al vencedor. Entonces, una condición para comer del árbol es que sea vencedor. Vencedor, ¿cómo es eso? Vencedor es el que tiene victoria sobre el mal, el que vence el mal con el bien, en un mundo donde el mal prevalece. Y esto es imposible sin Cristo, sin el poder de Cristo y sin la dirección y el poder del Espíritu Santo. Es imposible vencer el mal con el bien. Cuando te hacen un mal, ¿cómo reaccionas? Con otro mal, con otro mal. Peor, si me hacen un mal, hago otro peor, ¿no? Y queremos vencer el mal con el mal. Y lo que pasa es que el mal se va multiplicando porque entonces el otro responde con otro mal peor. Entonces, el árbol de la vida es para la gente que aprende a vencer el mal con el bien. Y repito, no se puede sin Cristo y sin el Espíritu Santo. Y tenemos otro versículo que habla de otra condición, Apocalipsis 22:14, que dice, bienaventurados los que lavan sus ropas
para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, la Nueva Jerusalén. Entonces la otra condición es lavar sus ropas. ¿De qué está hablando aquí con lavar sus ropas? De limpieza, de pureza, de santidad. Y esa pureza o esa santidad, ¿cómo se obtiene? ¿Cómo se lava las ropas? Pues hay dos maneras en la Biblia. Una es la palabra y otra es la sangre de Cristo. Cristo le dijo a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Porque cuando oyes la palabra tiene un efecto de limpieza en nuestras mentes. Va redarguyendo, nos ayuda a ver los errores, los pensamientos equivocados que tenemos. Eso es si usted la lee pues con corazón abierto y todo eso, ¿no? Y lo hace constantemente, regularmente. Porque una gotica de la palabra de Dios a la semana no limpia, no hace el efecto suficiente. Eso es como comerse una hamburguesa cada semana y esperar engordar. Eso no lo engorda, tiene que comer más grasita. O eso es como tomarse la medicina una vez a la semana, eso no te sana, tiene que ser sistemático todos los días. Entonces lo mismo, la palabra tiene un efecto de limpieza cuando usted es regular, sistemático en leerla, en meditarla, en estudiarla. Pero vaya usted a ver, eso es muy difícil que ocurra, yo no sé por qué. Como que le huimos a Dios, como que nos escondemos de Dios, como que no queremos saber, como que evitamos, pero de pronto sí necesitamos un poquito. Pero si quiere ser limpio, la palabra de Dios produce ese efecto. Y la otra fuente de limpieza es la sangre de Cristo. Cubre todo pecado y, como dice la Escritura, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Bueno, entonces esas son las dos maneras de obtener la limpieza. Entonces ahora vamos a hablar del tercer pensamiento, que es la segunda oportunidad de comer del árbol de la vida. La segunda oportunidad, porque Dios es misericordioso y nos está brindando la segunda oportunidad. Vamos a leer Apocalipsis 22:2. Y aquí no tengo la Reina Valera, porque este versículo en la Reina Valera yo lo he meditado y lo he leído y lo veo confuso, como que no me cuadra la geografía de ese versículo. Entonces tengo una Biblia que se llama la Biblia Pechita. Pechita, con SH, quiere decir una Biblia que es traducida de los manuscritos arameos o Biblia siriaca que llaman. Entonces ahí ese versículo está bastante claro y el versículo dice: en medio de la amplia calle de la ciudad y cerca del río, a ambos lados se encontraba el árbol de la vida. Juan está narrando lo que vio en una visión que tuvo. El árbol de la vida, el cual produce 12 frutos, dando cada mes uno de sus frutos, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Este versículo nos habla de los beneficios de comer del árbol de la vida. ¿Cuáles son? Vida y sanidad. Esos son los beneficios. Entonces tenemos las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones para comer del árbol de la vida? Son vencer el mal con el bien, con el poder de Cristo. Y limpieza, lavarse, pureza. Y los beneficios, vida y sanidad. Esos son los beneficios. Pero, como siempre, la gente o a veces queremos los beneficios sin las condiciones, ¿no? Siempre queremos los beneficios sin las condiciones. Queremos bueno y barato, ¿verdad? Ese es el negocio, obtener lo mejor a poco precio. Pero eso no resulta con la dinámica espiritual. Allí las cosas son completamente distintas. Eso no se puede, mejor dicho, ni se ha podido ni se va a poder. Las condiciones son las condiciones. Y nosotros queremos pues vivir más, pero vivir sanos. Y con la ciencia nos ayuda a vivir un poquito más y nos ayuda a tener un poquito más de sanidad.
y lo demás estamos ahí orando por las dolencias que tenemos, ¿no? Pero mire, hermano, no hay remedio, no hay remedio. Y dice, ya comimos del árbol del conocimiento del bien y del mal y ya estamos fregados por ese lado. Pero hay la segunda oportunidad de comer del árbol de la vida, del bien y del mal. El asunto es identificarlo, identificar. Porque esos 60.065 especies de árboles que dice National Geographic que existen en la Tierra, no hay ninguno que se llame el árbol de la vida. Ni hay ninguno ahí que se llame el árbol del conocimiento del bien y del mal. No hay. La semana pasada yo estaba hablando con unos hermanos salvadoreños y me hablaban de las deliciosas frutas que comen en El Salvador. Y como yo ya he tenido esa conversación con algunos salvadoreños que están orgullosos de las frutas que comen, esta vez saqué mi teléfono y busqué en Google. Y entonces pude identificar que algunos de esos árboles que ellos comen, que les gusta tanto, son árboles que tenemos en Colombia con otro nombre. Pero ningún salvadoreño me ha hablado del árbol de la vida, ¿no? Ni en Google está. Y si hay una lista de todos los 60.065 especies de árboles que hay, ahí no aparece uno que se llame el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo lo vamos a identificar? Entonces, aquí viene una cosa. Yo creo, y usted puede no creer así como yo, ¿no? No tiene que, entre paréntesis. Yo creo que el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal en el relato del Génesis son una metáfora. ¿Qué es una metáfora? Una metáfora es una comparación. Y hay dos clases de metáfora, una que se llama símil y la otra que se llama metáfora. El símil es una comparación donde se usa la palabra como o semejante a. Por ejemplo, el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, Y luego dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dice, será como. Ese es un símil. Ahora, una metáfora es también una comparación, pero no usa la palabra como o semejante. Simplemente lo dice como directo. Y Jesús usó muchas metáforas de ese tipo. Él dijo, yo soy la luz. Él no dijo, yo soy como la luz. Dijo, yo soy la luz. Y eso lo entendemos, ¿no? Luego dijo, yo soy el agua de la vida. Luego dijo, yo soy el camino. Dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y dijo también, yo soy el pan que descendió del cielo. Se está comparando con la luz, con el agua, con la puerta, con el camino y también con el pan. Y en el capítulo 6 de Juan capítulo 6, donde Jesús dice, yo soy el pan de vida, entonces ahí adelantico, después de declarar que es el pan de vida, dice algo súper interesante. Miren lo que dice. Jesús les dijo, después de haber dicho que Él es el pan, dice lo siguiente, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Ya? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Está hablando metafóricamente. Aquí, comer y beber es creer. ¿Entienden? Porque está usando una metáfora. No está usando la palabra como, pero sí es comparación. Comer y beber es igual a creer. No veo ninguna diferencia entre comer del árbol de la vida y comer la carne de Cristo. Hablando metafóricamente, no es lo mismo. Es lo mismo. Es creer.
Y en el jardín del Edén, ¿qué fue lo que pasó? Pues que Adán y Eva no le creyeron a Dios y le creyeron a la serpiente. No comieron del árbol de la vida, sino que comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es la misma cosa. Entonces el árbol de la vida es Cristo. Cristo. Y hay una cosa interesante. Una vez Jesús se comparó a sí mismo con un arbusto. No con un árbol, pero con un arbusto. Porque la vid es un arbusto. Él dijo, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. O sea, el jardinero es el labrador, el mismo que plantó el huerto del Edén, el jardín del Edén. Pero ¿qué pasó con la vid verdadera? Esta vez no es que quisieron comer del otro, sino mataron a la vid, la crucificaron. Se da cuenta cómo somos, ¿no? Pero la vid verdadera, como es el autor de la vida, es la vida misma, resucitó. Y ahora podemos todavía comer del árbol de la vida. ¡Qué maravilla! ¡Qué misericordia tan grande la del Señor! Ya hemos comido mucho del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué es comer del árbol del conocimiento del bien y del mal? Es usurparse el poder de hacer lo que le da la gana. Es usurparse el poder de decidir qué es bueno y qué es malo. Nos encanta eso. Pero eso no funciona. Porque el esposo dice, hay que hacer esto. Y él lo dice porque él cree que eso es bueno. Y la esposa dice, no, un momentico. Eso no es bueno. Bueno es esto. Y se forma el conflicto. Y eso puede terminar en divorcio o en años de amargura. El uno diciendo que es bueno, que esto es bueno, y el otro diciendo que no, que lo bueno es esto. Y en la familia el papá dice, esto es bueno. Y el hijo dice, bueno para usted, ¿no? Para mí esto es bueno. Y ahí vuelve y se arma la debacle, ¿ya? Pero también entre las naciones pasa. Cuando una nación dice, esto es bueno, y voy a hacer esto porque es bueno, y la otra dice que no, que lo haga allá, pero no acá. No, es que aquí, haciéndolo aquí es mejor. Y ahí se forma la debacle. Llame, por ejemplo, a Putin o a este presidente de Ucrania, ¿cómo es que se llama? Vladimir Zelensky. Júntenlos a los dos y póngalos a decidir qué es bueno y qué es malo. No se van a poner de acuerdo. Entonces, no ha funcionado esto de que nosotros mismos decidamos qué es bueno y qué es malo. Aún en la iglesia, ¿no? Aún en la iglesia no nos ponemos de acuerdo entre lo que es bueno y lo que es malo. Entonces tenemos que renunciar a eso, de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Tenemos que decir, Señor, yo no sé qué es bueno ni sé qué es malo. Dime tú. Y someterse a la autoridad de alguien más sabio y más poderoso que nos diga qué es bueno y qué es malo. ¿Se ponen de pie? Le voy a invitar a que haga una oración en su mente, solo usted y Dios. Dios va a saber lo que usted le está diciendo. Medite lo que yo voy repitiendo aquí y si le parece bien, dígaselo al Señor, despacio. Dígale, Señor, cuando tú me formaste del polvo de la tierra, también estabas formando un templo. Y estabas formando un templo porque tú anhelas vivir en mí. Anhelas ardientemente tener un lugar en mi vida y en mi ser.
Padre Santo, como templo que soy, te abro la puerta. Cristo Jesús, te pido que vengas y seas el Señor en este templo, un templo de polvo. Llénalo con tu presencia. Y cuando mi cuerpo retorne al polvo de donde fue tomado, dame un lugar cerca de ti, en tu templo celestial. Tú dijiste que te ibas a preparar morada para que donde tú estás, nosotros también podamos estar. Gracias por esa promesa. Amén.